Hola, hola y bienvenidos a otro video del canal de Ángel. En este video te voy a explicar cómo hice yo para llegar aquí a Canadá, cómo terminé en Toronto y los 4 pasos que seguí para conseguir mi residencia. Bueno, la verdad es que yo llegué aquí a Canadá hace ya como 6 años y llegué porque quería aprender inglés. No hablaba ni una sola palabra en inglés, inclusive una palabra es mucho. Una vez que llegué aquí a Canadá, comencé en una escuela de inglés, de idiomas, al este de Canadá, en una ciudad llamada Halifax. Ahí estuve como un año o año y medio más o menos, pero porque les dije, no tenía ni idea de hablar inglés y necesitabas un mínimo de inglés para poder ir al college o para buscar trabajo o ya sea para la aplicación de la residencia. El inglés es muy importante, tanto el inglés como el francés son las lenguas oficiales de aquí en Canadá. El francés es más importante si vas a la provincia de Quebec, mientras que el inglés es más importante en las otras provincias. Una vez que llegué a un mínimo de inglés, decidí venir a Toronto a hacer un college en un diplomado de mercadeo por 4 semestres o 2 años. Una vez que ya terminé el college, apliqué a un permiso de trabajo, que gracias a Dios me lo dieron por 3 años. Es importante decir que tu permiso de trabajo va a ser equitativo al tiempo del que tú estudiaste en un college o una universidad aquí en Canadá. Es decir, si tú estudiaste un diplomado de un solo año, tu permiso de trabajo después de haber terminado tus estudios será solamente de un año. Mientras que estudias 4 semestres o 2 años o alguna carrera más extensa, podrás tener hasta un máximo de 3 años. Esto es importante y va a valer mucho una vez que empieces a aplicar a la residencia y a tu permiso de trabajo, porque necesitas un año entero de trabajo con el mismo empleador y en uno de los NOTs o NOCs para que sea válido para aplicar a tu residencia. Es que ya tenía mi permiso de trabajo, apliqué a muchos trabajos aquí en Toronto y conseguí uno después de unos 3 meses. Gracias a Dios pasó el tiempo y al año tuve una promoción en una posición que está considerada como relevante para la aplicación de tu residencia. Para tu información, Canadá clasifica los trabajos en diferentes niveles y hay trabajos que son tomados en cuenta al momento de tu residencia, de la aplicación de tu residencia y otros trabajos que no. Entre los trabajos que aplican a tu residencia son trabajos generalmente profesionales o basados en la carrera que estudiaste, de gerencia o de management y finalmente trabajos de trader o de corredor de bolsa. Y finalmente, después de haber trabajado en esta posición por todo un año, pude aplicar a mi residencia. Residencia que estuvo para 6 meses por el virus. Y bueno, una vez que ya te expliqué todo mi cuento y te dije el trasfondo, te puedo decir cuáles son los 4 pasos en los cuales yo hice para conseguir mi residencia. Entiendo que todos estos pasos y todo este proceso no es barato y no es para todo el mundo, pero es una de las maneras más lentas y más seguras de conseguir tu residencia. Ahora, vamos a ir paso a paso. Paso número 1, ir a una escuela de inglés. Si no tienes el inglés o el francés y sientes que tienes fallas en el idioma, yo te recomiendo que vayas a una escuela de inglés por lo menos 2-3 meses. No solo te van a ayudar a mejorar tu nivel de inglés, pero también vas a poder tener la experiencia de vivir en la ciudad, de ver cómo es el clima, cómo es la gente, cómo es la comida y decidir si es un país en el cual quisieras quedarte. Paso número 2. El segundo paso es buscar un college o una carrera que puedas o un título que puedas hacer aquí en Canadá. Todos aquí llegamos desde cero y la validación de carreras es muy difícil en Canadá. Inclusive te pueden hacer repetir 3 o 4 años de la carrera aquí en Canadá solamente para validarlas. Eso sin contar los exámenes que tengas que presentar. Paso número 3. Una vez que hayas terminado tus estudios, verifica que el college o la universidad en la que estás aplicando te permita aplicar a un Work Permit, un Postgraduate Work Permit. Este permiso te va a permitir, si estudiaste una carrera de un año de trabajo, o si hiciste una carrera de 4 semestres o 2 años o más, te podrá dar un Postgraduate Work Permit de hasta 3 años, de los cuales vas a tener que hacer un año en una de las carreras o profesiones que Canadá considera relevantes para la residencia.
Es un proceso un poco más complicado y probablemente haré un video al respecto más adelante. Pero siempre recomiendo que te asesores y que investigues bien si estás listo para aplicar a la residencia. Y bueno, para cerrar un poco la idea, el proceso de inmigración puede ser o muy largo o muy corto, dependiendo de las posibilidades y las habilidades que tú tengas. He conocido mucha gente que ha aplicado a la residencia desde su país natal, se han venido acá y a los 2 meses o al mes consiguen un trabajo con un excelente salario. Como he conocido la otra parte, he escuchado de mucha gente que ha venido a Canadá, ha hecho el proceso desde cero o el proceso lento que estoy explicando, que es estudiar inglés, ir al college y la parte de buscar trabajo le ha costado muchísimo. O consiguen trabajos, pero que no están en la plataforma o que no son relevantes para la aplicación de la residencia. Y con esto no quiero desalentar a nadie, ni mucho menos, pero quiero que se vayan con una opinión personal y real de cómo es el proceso de Canadá. Y que entiendan que Canadá sí tiene muchísimas posibilidades, pero valora mucho el esfuerzo personal y el empeño que la gente le pone a su trabajo, a su modo de vida y a echar para adelante básicamente. Y bueno, te voy a dejar 2 links abajo en la descripción. O en la primera ves la página oficial de Canadá de Inmigración, en donde podrás buscar y ver más información sobre los procesos de aplicación, los documentos que te van a pedir, tanto para estudio, trabajo como residencia. Y el segundo va a ser sobre el NOC o el NOC, en donde podrás ver qué tipos de trabajos son considerados prioritarios o importantes para la aplicación de la residencia. Sin mucho más, gracias por haber visto este video. No olvides de darle un like a mi video, porfa, me sirve muchísimo. Sígueme para que no te pierdas de los próximos que aquí pondré. Y déjame un comentario con cualquier pregunta o duda en la que yo te pueda ayudar. Bye bye. Es considerada